Muy buen día, banda, les habla su amigo Jinso y el día de hoy al fin vamos a darle un poco de amor a la Super Nintendo que nos encontramos hace ya un tiempo en el tianguis. Si quieren ver el video, aquí se los dejo en la esquina superior, pero ya les adelanto que esta nos costó tan solo 100 pesitos, que serían unos $5. Y como pueden ver, está bastante sucia y bronceada, así que vamos a darle una manita de gato para intentar dejarla como nueva. Lo primero que haremos será abrirla. Por suerte, estas consolas antiguas son más sencillas de desarmar que las actuales. El único pero que quizá nos podríamos encontrar con esta consola es que utiliza unas puntas para desarmar especiales. La verdad no sé si se llamen así, pero yo la encontré como Gamebit 4.5 milímetros. Y joder, aún no la desarmo por completo y creo que esta consola por dentro va a estar llena de cucarachas. Si ven aquí, ya comenzó a soltar esto bastante extraño y creo que por ahí se ve una pata de cucaracha. Y confirmado, está lleno de caca y restos de cucaracha. Para los que creían que solo la Play era el hogar predilecto de estos insectos, pues no. Pero bueno, no vamos a parar aquí y vamos a limpiar todo este desmadre.
Y como obviamente una sacudida no iba a bastar para quitar el polvo pegado y los desechos de las cucarachas, ahora lo que haré será lavar todas las piezas de plástico con agua y jabón. Y lo siento, Pato Lucas, pero te tendremos que quitar de aquí. Y como no pude quitar el resto de pegamento que dejó la calcomanía del Pato Lucas, un truco que vi por ahí en internet es el de usar WD-40 para quitarlo más fácil, así que vamos a probarlo. Y parece que ya quedó. Ahora lo que sigue es quitarle todo lo amarillo a la carcasa para volverla a dejar como nueva. Y para esto me ayudaré de la caja de iluminación UV que hice hace un tiempo. Si quieren ver cómo la armé, pues también les dejo el video aquí en la esquina superior. Aquí nuevamente volveré a utilizar el peróxido de hidrógeno líquido o también conocido como agua oxigenada. Para este método de blanqueamiento, como pueden ver, es bastante sencillo. Se meten todas las piezas a la caja que tiene alrededor una tira de luz ultravioleta, se llena de peróxido líquido y se sumergen todas las piezas. Aquí también me ayudo de estas gemas de cristal para que no floten las piezas de plástico y se queden sumergidas, y a su vez, como estas son transparentes, dejan pasar toda la luz. Una vez queda todo listo, tan solo queda encender la iluminación UV, tapar y la dejaré ahí por 24 horas para que haga su magia. Pero en lo que se le quita lo amarillo a la carcasa, ¿qué les parece si vamos a limpiar toda la electrónica de la consola? Que también está llena de restos de bicho. Aquí me ayudaré de este spray que según es dieléctrico, y lo que más me interesó de este es que disuelve la mugre. La verdad nunca lo he probado, pero bueno, vamos a darle.
Y ya han pasado 24 horas y es hora de ver qué tal quedaron las piezas de plástico que estaban amarillas. Y pues yo creo que el resultado es bastante prometedor y ya no se ven amarillentas las piezas. A ver cómo se ve ahora que se sequen las piezas y armemos la consola.
Y bueno, banda, al fin ya la tenemos armada. Y pues como dice el buen Oscar de la capital, mira nomás qué chulada, papá. La verdad creo que quedó bastante bien. De hecho, si lo comparamos con el antes y el después, el cambio es abismal. Ya ni parece que sea la misma consola. Misión cumplida. Y bueno, hasta aquí el video de esta semana. Espero les haya gustado, se hayan entretenido y muchas gracias en verdad por quedarte hasta el final. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós.